Pues qué tal amigos y amigas, por esa cuestión del género, para empezar bien, ¿no? Y especialmente en este webinar, saben que yo no lo suelo hacer así, saben que suelo incluir un poco más el masculino genérico y el femenino genérico. Sin embargo, por distintas cuestiones, hoy sí les doy la bienvenida a todos y a todas por el tema que puede ser de interés para distintas personas y que sin duda pienso puede rebasar las 10 habituales visitas de mi canal de YouTube de literatura, que sin embargo precisamente creo que se va a quedar ahí como gancho, no en un mal sentido, sino como una promoción, sino como una parte de mi trabajo, porque han de saber que yo soy psicólogo, además de escritor, le tiro más a la literatura. Sin embargo, de repente la cuestión que yo manejo me hace navegar de repente por áreas clínicas. A veces doy terapia o he estado dando terapia durante ratos, pero descanso, insisto, porque mi trabajo es un poco más de escritor, a donde por cierto he incluido temas como el que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente bueno, o ya para ir pasando al tema que nos corresponde, que es a propósito del 14 de febrero, que es enamoramiento versus o enamoramiento en comparación al amor romántico. Les digo, este webinar lo grabo después de grabar, además de uno de literatura infantil, que es mi tema, un webinar sobre literatura romántica, en el cual se abordé distintos aspectos, sí del enamoramiento, no del amor romántico como vamos a estar haciendo a lo largo de esta breve conferencia, y del enamoramiento pues traté como distintos referentes literarios. Bueno, di 2 o 3 ejemplos que pueden como esclarecer de qué se trata esta literatura romántica, que básicamente se trata del encuentro de dos almas y de lo que surge alrededor de ellas. Para más referencias, te digo, puedes visitar mi canal de YouTube o el webinar que va a estar circulando por ahí sobre estos temas. Pero bueno, hablando, perdón, específicamente digo, del tema de hoy, enamoramiento versus o en comparación con el amor romántico, pues me gustaría decir un par de cosas, aclarar. Creo que hay un elemento personal, como siempre, ¿no? Cuando hablamos de los temas hay alguna cuestión personal, que insisto, que en mi caso sí profesionalmente se engancha con el tema profesional de, mira, sé 2, 3 conceptos, ¿no? Porque soy psicólogo, o sea, no soy un expertasísimo, pero tengo 2 o 3 conceptos que me han permitido explicarme a mí primeramente y luego por lo tanto explicar a los demás, es decir, tanto personal como profesionalmente, el tema del enamoramiento, del amor y del amor romántico, ¿no? Del amor romántico debo aclarar, yo no soy específico, bueno, tengo algunos elementos básicos para compararlo con los otros, y que más allá de la definición o partiendo de una definición o un acercamiento de la definición de amor romántico, me gustaría compararlo, insisto, principalmente con el enamoramiento, porque de repente, insisto, además de lo personal, hay cuestiones profesionales con las que uno se apasiona, es decir, con ambas, con lo personal y lo profesional uno se apasiona y gusta compartirlas, insisto, aunque mi perfil inicial, quiero decir principal, es más bien como de escritor y eventualmente me desplazo hacia otros terrenos clínicos, como lo he hecho, ya les digo, en el caso de la terapia, pues este es uno de esos casos, ¿no? El amor romántico. Y en ese sentido eventualmente estaremos hablando de un par de referencias literarias para que ustedes puedan consultarlas, si es el caso, si les interesa, pero especialmente lo que me interesa compartirles es esto, es llegar a este entendimiento o acercarnos a un entendimiento para que lo puedas poner en práctica en tu vida cotidiana, pero sobre todo en tu vida emocional, mental, y de ahí desplazarlo, partir hacia lo conductual, que es lo más importante. Es decir, como todo esto del trabajo personal, que es lo que ya estamos haciendo acá, no se rige únicamente por lo mental, y eso me gustaría dejarlo claro desde ahora, porque no sé con qué tanto orden iré. Realmente tengo apuntadas algunas cosas, como puedes ver, no tengo mucha ni idea positiva porque acabo de grabar otra cosa, pero el peligro, por cierto, de este tema del trabajo personal, sí corre el riesgo que corremos cuando estamos haciendo trabajo personal o cuando intentamos hacer trabajo personal, es hacerlo personal, es decir, primero hacerlo nosotros mismos, ese es el primer riesgo, y el segundo riesgo es hacerlo nada más intelectual. En el caso del primer elemento, pues sí consta como más de nosotros, de no voy y me abro con alguien más, o sea, ahí sí es como en buena medida mucho de nosotros. Nos meteríamos en un problema como mucho más complejo, sistémico, ¿no? Porque hay gente que puede decir, oye, no es que hay ciertas regiones a donde no hay psicólogos o donde no hay internet. Mira, yo te aseguro que incluso en esos lugares siempre se puede hacer algo. No digo que no haya zonas más afectadas que otras. No lo estoy negando.
no le estoy negando, pero también quiero decir que en general hay muchos casos en los que no puede haber un psicólogo, no puede haber internet, no puede haber ciertos recursos, pero la vida sí te provee. Si no siempre, por lo menos en algún momento te va a dar la oportunidad de hacerlo mejor. Por mínimo que sea el destello, por mínimo que a veces haya las circunstancias económicas, sistémicas, educativas, etcétera, siempre hay una posibilidad de hacerlo mejor. Incluso estando solo tienes tu propia conciencia, tu propia voz interna que te dice, oye, ya está aquí, oye, ya párale. Para que no me digan, perdón, ya me estoy enojando, para que no me digan que lo demás no cuenta, o sea, sí cuenta, pero incluso estando tú solo, ¿no? Y estamos hablando del primer elemento, que es lo personal, siempre tienes a alguien contigo, siempre tienes alguien contigo y ese eres tú mismo, y digo tú misma, hombre o mujer. Te digo, pero ese es un primer elemento para, para trabajar, es decir, un primer riesgo de quedarnos en lo personal, trabajar creyendo que nosotros podemos todos solos. Y el segundo riesgo, insisto, este primer riesgo es como sabemos, ya dijimos, es muy complicado, muy complejo, porque sí, incluye más cosas, como si no tengo dinero para ir al psicólogo, pues me quedo yo solo, ¿no? Si no tengo una estructura que también no me apoye con una consulta barata o de un precio acorde, o no conozco que hay psicólogos, o qué sé yo, por mi edad, no sé, es muy complejo. La gente que se dedica a estudiar esto del género, de estos enfoques sociológicos, sistémicos, sea desde la psicología, sociología, etcétera, sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Pero si no es el caso y estás escuchando esto por alguna otra razón, quiero dejarlo claro, es decir, estos elementos colectivos, sociales, como les quieras decir, sí tienen una influencia, ¿eh? No estoy diciendo que no. Entre más haya, es más fácil como acercarnos a un crecimiento personal y colectivo y a ese juego de ida y vuelta entre lo personal y colectivo, mejorar y que se vaya retroalimentando. Pero insisto, volviendo al tema, esto que estamos planteando inicialmente, un primer peligro del trabajo personal es eso, es creer que podemos hacerlo solos. El segundo de los peligros consiste en quedarse anclado en lo intelectual, ¿no? Fíjate, déjame ir consultando acá yo mis notitas de psicólogo y escritor, porque principalmente soy escritor, ya les he dicho. Bueno, el segundo de los peligros, te digo, consiste en quedarse atrapado en lo mental, ya sea, y no es para ofender a nadie, en lo religioso, psicológico, en lo literario, en lo artístico, es decir, como independientemente del enfoque que tú estés manejando para abordar el crecimiento personal o como le quieras decir, trabajo, proceso, no sé, obra alquímica, que así le decían los alquimistas, como sabes, Jung se dedicó a estudiar esto y descubrió que todo el simbolismo de los alquimistas, esta cuestión de transformar el plomo en oro, no era más que una metáfora de ir como quitando las capas densas de emociones e ideas, básicamente, para ir aligerando eso. Y el hecho de llevar todo ese proceso es convertir en plomo en oro, convertir lo pesado en ligero. Si tengo una emoción pesada de enojo, la depuro, puede ser con meditación, por ejemplo, y cuando se limpia y se va, eso ya es una pequeña alquimia. He transformado el plomo en oro y yo mismo me voy llenando de eso. Pero te digo, dentro de este proceso, como quiera que le llames, el trabajo, el segundo riesgo es quedarse en lo mental. No, es que Dios dice que con que tú creas ya la hiciste. Y pues es trabajo mental, es una creencia. E insisto, por favor, nadie se vaya a ofender, no es contra nadie. Pero si nos vamos a la psicología es igual. Es que yo ya soy psicólogo y ya tengo las herramientas y ya lo sé todo, y no. O sea, realmente puedes aprender el concepto básico, pero los pacientes que te están llegando o los psicólogos con los que tú estás yendo son maestros o somos maestros según el lugar que ocupemos, son o somos maestros que estamos más o menos en el nivel del que está sentado enfrente. Que eso no se te olvide, eso te lo dice un curso de milagros, ¿no? Tanto alumno como maestro están locos, así te lo dice, no es ofensa para nadie. Pero, o sea, más o menos están al nivel. O sea que si no estás alcanzando a alguien que está mucho, mucho más elevado, es porque no estás en ese nivel. Y no tiene nada de malo, que nadie se ofenda. Hay personas con las que no he contactado porque no estoy a ese nivel. Pero igual hay personas que van más atrás de mí y que no han contactado con alguien más adelante porque no están en ese nivel, no les toca. No es ni bueno ni malo, pero yo creo que sí podemos seguir avanzando. Bueno, como te decía, ese es un peligro del trabajo personal con respecto al tema del amor romántico. Ahora bien, yo sé que he empezado de manera un poco
extraña, diversa, pero bueno, ¿a qué se refiere esta onda del amor romántico según entiendo, según entendemos? Se refiere básicamente a idealizar al otro hombre, mujer, como les digo, voy a estar manejando mucho masculino y femenino genéricos, pero que quede claro que estoy incluyendo tanto a hombres como a mujeres, por favor, no se me desesperen con eso, ¿va? Bueno, amor romántico, como decía, se refiere básicamente a la idealización del otro hombre o mujer con respecto al tema de la pareja, básicamente se trata de eso. Y esto, aunque es el concepto, digamos, las palabras con las que ahora se está identificando, ciertamente puede tener muchos nombres. Hace un rato estábamos hablando del tema de lo mental, ¿no? Que lo puedes abordar desde la religión, arte, etcétera. Acá pasa lo mismo. O sea, esta cuestión del amor romántico, que ahora se le llama así y se ha popularizado, puede tener muchos nombres y muchos aspectos. Es decir, como simple, por ejemplo, simplemente ese, por ejemplo, idealizar. Estás idealizando, ya sea que emplees la palabra como desde un contexto, desde un punto de vista muy cotidiano, o sea, como idealizar, como te decía, puedes utilizar la palabra desde ahí, desde una cuestión muy cotidiana, o incluso desde el psicoanálisis, si te gusta, desde la psicología, idealizar, o sea, aquí te vas al diccionario especializado. Pero independientemente del nombre, insisto, del nombre que le pongas esto, se trata de, como se dice muy popularmente, de poner un tabique a alguien, ¿no? De ponerlo en un pedestal. Y creo que con esto, mi intuición me dice que varias personas ya cacharon esto así. Me llegó que alguien ya lo cachó cuando dije esto. Ahora bien, eso es en cuanto a la definición. Te digo que le puedes decir o la puedes nominar desde cualquier punto de vista. Insisto, ya lo vimos con el tema de lo mental. Lo puedes abordar desde el arte, etcétera. Y aquí pasa lo mismo. El nombre puede ser cualquiera. Ahora le han dado y se ha popularizado. Pero insisto, digamos, el hecho es el mismo. Poner en un pedestal a alguien. Ahora bien, esto del amor romántico puede tener como, digamos, varios subgrupos o varias subcategorías. Hay una palabra muy fea, no sé si debería decirla porque a mí no me gusta, pero tendré que decirla. Pero bueno, ahorita voy, déjame regreso un poquito ahorita a la definición, porque este tema del amor romántico, te digo, yo no quería decirlo y no me gustaría clavarme porque esto no es un tema sobre mí, independientemente de que me conozcas o no. Pues puede ser básicamente una neurosis, como le dicen en psicología o en psicoanálisis, o tres nudos en la mente, en la emoción, en el cuerpo, y eso te hace ver cosas que no son, que no existen, o ver las cosas de manera distinta. En otras palabras, tu percepción está alterada, como dirían en un curso de milagros. Y recuerden que la percepción, este último tramo que estoy diciendo, tal vez muchas personas no lo puedan cachar, no conscientemente, algunas preconscientemente, otras inconscientemente, otras más consciente. Pero independientemente, esto lo quiero decir porque este mensaje puede llegar a más de 10 personas habituales de mi canal de YouTube. Pero como les digo, esto de la neurosis, que le podríamos también llamar así, o amor romántico, como es neurosis aplicada al tema de pareja, tiene que ver con, déjenme ver, porque ya se me estaba olvidando, ya me acordé, tiene que ver con el tema de la percepción. Es decir, la percepción es tu camino, tu ventana para ver las cosas como realmente son. O sea, sí influye la mente, la emoción, la intuición, o sea, pero técnicamente es la percepción, o sea, yo cómo veo el mundo. La percepción me da oportunidad de detener un poco, de frenar como todo el barullo que hay alrededor de esto, y a partir de ahí me sirve como ventana para ver la realidad. Ya bien los dice un curso de milagros, y ya voy a ir cerrando porque creo que esto es un poco más avanzado. Nadie puede ver la realidad totalmente como es. Insisto, esto último es un poco más avanzado, pero la percepción es la que sí podemos ir sanando, arreglando, para que poco a poco, porque magia no es, podemos ir arreglando la percepción. Poco a poco la podemos ir arreglando o sanando para que este amor romántico, como quiera que le queramos llamar, neurosis aplicada a la pareja, amor romántico, idealización, pedestalización, como sea, que lo dejemos de ver como tal, o que lo dejemos de ver, o más bien al revés, que le empecemos a dar su justo valor, es decir, que lo veamos como lo que es, y lo que es eso, es un nudo en la mente, en el cuerpo y en la emoción. Pero la condición para que lo dejamos de ver como lo estamos viendo es alterar la percepción en positivo. Ahora bien, me voy a ir a explicar esto, es decir, esto tan bonito o tan intelectual que lo has dicho, ¿yo cómo lo hago? Hay muchos medios, ahorita no me voy a ir, insisto, tanto al espiritual, aunque yo sé que hay gente
que debe estar viendo esto, que necesita esto, que necesita un poco más lo espiritual y algunos necesitan un poco más lo psicológico. Probablemente más lo psicológico, porque ahí es a donde inicialmente muchos estuvimos atorados. Y por eso te digo, a mí me pasó, yo esto ya no lo veo así. No te estoy presumiendo, te estoy diciendo como lo que es. Por eso estoy dando esta conferencia. Sin saber todo, la maestría que he alcanzado, poquita, en este tema, te la estoy compartiendo para que luego tú la compartas. A quien se la tengas que dar. Insisto, yo no sé todo, yo hago muchas pendejadas. Por ejemplo, no sé manejar. Eso es una pendejada, ¿no? Pero en esto, ya me la sé. No sé todo, pero ya me la sé. Bueno, ahora bien, insisto, es personal, esto es personal mío, no presunción. Ahora bien, en este tema en específico, ¿cómo lo podemos ir deconstruyendo, como dicen ahora? Sí mentalmente, pero mentalmente aplicado. ¿Cómo es esto? Tengo que ir a terapia. Chin, Jorge, tengo que ir a terapia, por Dios. Me estás pidiendo que gaste dinero, tiempo y esfuerzo. Porque vas a gastar esos tres. Sea online o sea físicamente, tienes que ir. Y esto, ahorita lo voy a ir desarrollando conforme lo vaya pensando, espero que se vaya entendiendo. Esto de ir a terapia, e insisto, también puedes pedir ayuda de allá arriba, estés yendo a terapia o no, porque yo sé que hay gente que está más avanzada que está viendo esto. Estoy seguro. Por ahí alguien lo va a ver, ahorita o en 2 años. O ahorita y lo vuelve a ver en 2 años y dice, ya te entendí, güey, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? déjame esclarecer esto. Tienes que ir a terapia. El medio es mental. Sí, o sea, porque el tema es más complicado porque sí, lo primero que hay que arreglar es la mente, pero de ahí iremos desglosando hacia otras partes. Ya no voy a tener tanto en esto, al cuerpo, a la emoción, etcétera. Pero esto es mental. Decíamos ahora, el peligro del trabajo personal es quedarse en lo mental. Sí, ¿cuál es uno de los peligros? Por ejemplo, la afirmación. No estoy diciendo que esté mal, pero si haces afirmaciones tú solo, y si te das cuenta ahí cómo se combinan los dos primeros peligros, es decir, yo solo y me quedo en lo mental, pues ahí hay un riesgo de quedarse ahí. Lo estoy haciendo yo solo y lo estoy haciendo nada más mental. ¿Qué es lo que le pasa a los fanáticos religiosos? Y no se me enojen, no es contra nadie, ¿eh? Entonces, sin embargo, ¿cómo puedo desatar esa definición ya anclada en mi cuerpo del amor romántico o de la neurosis aplicado al tema de pareja? Terapia. Insisto, puedes pedir ayuda de allá arriba y te podrán llegar otras terapias, experiencias o elementos para ir desatando esto, como quiera que le sepas o lo quieras llamar. Ahora bien, básicamente en el tema de terapia ya no lo voy a abordar tanto porque hay mucha gente que ya sabe. Hay mucha gente que ya sabe. ¿A qué va? Vas a limpiarte el coco, pero yo sé que también hay gente aquí que está escuchando, que lleva en terapia 2-3 años, 2-3 meses y que no sale de lo mental. Y que no sale del fíjate, ahí, ahorita vamos a ir vamos a pasar a otro tema, que no sale del amor romántico, pero ahora aplicado a ti mismo. Es decir, como le has dado la vuelta del amor romántico para los demás, lo aplico para mí, y se convierte en un narcisismo, ¿no? Incluso puede ser hasta con zonas psicopáticas, de psicópata, del otro no me importa. Y entonces en ese sentido revierto la perspectiva en lugar de proyectarla hacia afuera, lo proyecto hacia adentro, sin trabajo interno. Fíjate bien lo que estoy diciendo, lo proyecto hacia adentro, sin trabajo interno, y entonces caigo en un narcisismo. Espero que los psicólogos no me vayan a regañar, porque esto le estoy diciendo más que con conceptos, con palabras. Mi enfoque es ese. Soy psicólogo, pero soy escritor, recuérdalo. Más que con teorías, hablo con palabras. Espero que me estés entendiendo esto, porque si no al rato me van a calcinar de puta, este güey está hablando del narcisismo y no sabe lo que es. Estamos hablando con palabras. Algo sé también de psicología, pero sé más de palabras. Ahora bien, como te decía, la idea de romper esto es que vayas a terapia 2-3 meses, 2-3 años y que empieces a cuestionar lo que sabes, lo que eres, lo que estás pensando. En otras palabras, una deconstrucción, pero aplicada a la realidad, a tu realidad, que te permita modificar tu percepción. Es decir, todo aquello que me han dicho, enseñado, yo he escuchado, aprendido de manera equivocada, errónea o a medias, lo empiezo a cuestionar. Y de aquí entonces, cuando empiezo a hacer el trabajo de verdad, cuando pago, asisto y hago el esfuerzo de pensar en terapia, va a pasar algo, y esto es muy interesante, que se va a empezar a cocinar algo que se llama amor propio. Las palabras de hoy, de este webinar, son muy lindas, pero las tenemos que aplicar. Trabajo intelectual y emocional que no se aplica, no funciona. O sea, sí funciona, pero funciona más aplicado, ¿no? Bueno. Entonces del amor romántico o del narcisismo, incluso breves destellos de psicopatía, porque aquí no va a haber psicópatas escuchando esto, no van a llegar, espero. De esto iré pasando al amor propio y de ahí del amor propio pasaré al enamoramiento. Entonces fíjate bien,
Acá lo tengo en la diapositiva. Pero, digamos, como de un estado menos patológico a otro sería el 1, el amor romántico, el 2, el enamoramiento. No, quiero decir, el 1 sería el amor romántico, el 2, el amor propio, el 3, el enamoramiento. Habría un cuarto que sería el amor, es decir, como la consolidación del enamoramiento, es decir, una relación madura donde a partir del enamoramiento logro consagrar esto, ponerme de acuerdo. Es decir, el enamoramiento fue el pretexto, pero a partir de ahí lo solidificamos, le damos un orden, una forma, un nombre y lo anclamos con el resto de las posibilidades reales, el dinero, el tiempo, los hijos, la distancia, el trabajo, etcétera. Pero ese es el 4. Si estás en el 1, no implica que no puedas estar en una relación, ¿eh? O sea, ya en la vida real pasan muchas cosas. A lo mejor hay dos muy neuróticos y que están juntos pero quieren avanzar, güey, ¿no? O a lo mejor hay dos que están en el 4. Sabes que ya nos quisimos mucho, pero esto se acabó. Por eso digo, no sé quién puede estar escuchando esto, pero digamos, como idealmente, esta podría ser una ruta del amor romántico, es decir, de una neurosis básicamente, paso a conocerme. En términos de este webinar, es el amor propio. ¿Pero por qué? Es decir, me empiezo a atender a mí. Lo que no me dieron, me lo doy. Es decir, si te das cuenta, fíjate con esto cómo vamos definiendo o aunando la definición de los conceptos que tenemos acá. El amor romántico le pide al otro que venga a ser por mí. Ojo, y el tema no es de los cuentos de hadas, que no sé si lo alcance a abordar. Pero básicamente en la neurosis le pide al otro que haga por mí. Evidentemente hay etapas de la vida y situaciones muy específicas a donde uno requerirá más del otro. Pero aún así, fíjate bien, dentro de estas situaciones menos favorables, hay una disposición personal que puede ahí desmarcarnos de la neurosis. Pero básicamente, insisto, el amor romántico le va a pedir al otro. Insisto, no tiene que ver con los cuentos de hadas, porque el problema no es de los cuentos de hadas. El problema es de uno que no sabe distinguir que ese es un producto para niños. Creo que no lo voy a abordar tanto hoy. Tenía planeado, pero finalmente tal vez no sé. Bueno, el amor romántico le pide al otro de manera caprichosa. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello, es que no me das, es que no me ves. Pues déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Cuando tú sueltas algo que no está bien, y también uno le va midiendo, porque tampoco, salvo un caso muy grave, sí déjalo, ¿no? Corre, por favor. Pero casi todo es gradual. Ahora bien, de esta petición del otro, caprichosa, infantil, irracional, y ya lo sabemos que es así, no me digan que no, podrá empezar a pasar. Hay cosas a donde yo necesito de los demás, que no se confunda con la convivencia natural de, oye, yo necesito que me construyan mi casa, necesito del otro, ¿no? Yo necesito comprar algo, necesito del otro, ¿no? Pero eso a una dependencia, que es básicamente la característica del amor romántico, neurosis, dependencia, eso es muy distinto al amor propio, que es yo me relaciono con los demás, voy pidiendo mi espacio y las cosas que yo puedo hacer solo, las empiezo a hacer. Solo hombre o mujer, Sí, como de, oye, es que no me llevas al cine, pues ve al cine. Oye, es que no me preguntas por mí, te digo, si es una cosa patológica, déjalo. No, pero si es una cosa de que tú tienes que hablar, e insisto, salvo que estés en peligro o algo así, eso es un tema tuyo. Y el hecho de ir responsabilizándote por tus propias cosas, por donde quieras o puedas empezar, ya estaremos hablando del amor propio, ¿no? ¿No es cierto? Es allá. Es que tengo la cámara volteada, pero es allá, ese que está ahí. Amor propio. De lo que me corresponde a mí y no a los demás, cuando yo me empiezo a hacer cargo de eso es amor propio. Ahora bien, de esto podremos hablar mucho, pero creo que se ha entendido. Y también me estoy cansando. Pero bueno, ahora bien, ¿por qué decía que es el 2? Por eso, porque pasamos de la dependencia a la independencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo empiezo a tener esto? Pues si cuando estaba acá, fíjate, en el romántico, atraía a alguien que era mi complemento, alguien bien neurótico, hasta es lógica, es casi matemático. ¿Qué va a pasar en la medida? Y advierto, esto es gradual, güey, no es magia. No es magia, porque dicen, ay, sí, ya empecé a ir a terapia, sí, güey, pero llevas 2 meses. Llevas 2 meses, tampoco, mídele. O sea, si llevas 10 años, ¿no? Hay cosas que tú solito te vas a dar cuenta que no vas a aceptar. Tal vez hasta ni se te acercan esas personas. ¿Cómo te decía? Si estás aquí, en el romántico vas a tener tu similar. Algo muy parecido, te digo, probablemente.
Pero te digo, esto, lo interesante no es que lo pienses, es que lo vayas experimentando, porque te digo, si llevas 2, 3 meses, o sea, sí, evidentemente vas a poder cambiar 2, 3 cosas, pero si llevas 2, 3 años vas a cambiar más, y cuando lleves 10 años vas a poder cambiar todavía más. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Cuando tengas bastante trabajado, no pensado ni leído, no pensado ni leído, no, eso no quiere decir que no leas, sí lee, si quieres. Pero ¿qué va a pasar cuando esta brecha del amor propio sea lo suficientemente amplia como para traer algo distinto? En lugar, y te lo voy a decir, a mí me pasó 4 veces. Hay muchas razones. Y las 4 las tuve que cortar de un tajo. Fue una época muy dura. Tal vez otro día hablamos de eso. Pero ¿qué pasó conmigo? ¿Y qué te va a pasar a ti cuando se empieza a abrir esta brecha? Vas a empezar a traerlo de acá, el enamoramiento. En lugar de hecho van a pasar más cosas, ¿no? Pero básicamente respecto a esta situación, porque sí pasan cosas, pero básicamente respecto a esta situación, en lugar de empezar a relacionarte desde lo romántico, desde la idealización, tú solo, nadie te lo va a pedir. Dado que tú te has dado otras cosas, no vas a permitir que llegue otra cosa a ti. Y si llega y tiene la posibilidad, lo vas a votar. Es así de fácil. ¿Qué va a pasar? Si tú estás abierto con la vida, vas a traer a tu equivalente. Y vas a traer el enamoramiento. ¿Y qué es el enamoramiento? Desde luego, si estás en el número 1, lo vas a confundir. Vas a confundir amor romántico con enamoramiento. Y del amor maduro ni se diga. Si estás en el 1, ¿qué ves? Ves el 1. Pero si estás en el 2, ves el 1 y ves el 2. Ahorita te lo explico así, con palitos. Y ¿cómo se dice? Con manzanitas, porque no hay otra forma más sencilla. Si estás en el 1, ves el 1. Si estás en el 2, ves el 1 y ves el 2. Ahora, a lo mejor nada más has conocido el 1. Aquí voy a hacer una pausa. Yo personalmente te lo comparto, no es para echar chisme ni nada. A mí no me tocó con el amor romántico. Bueno, sí me tocó, pero no tan así, tan... Creo, fíjate, acabo de grabarte un webinar de literatura de esto donde hablé algo que sí le pasa más a los hombres. Si lo quieres ver, lo ves. Pero con este tema, y no se me ofendan, o sea, esto sí le pasa más a las mujeres. Así te lo digo. No me digan que no. Y varias ya me cachaste. Esto sí le pasa más a las mujeres. A los hombres les pasan más otras cosas. Ahora bien, te decía, si estás en el 1, ves el 1, que es el amor romántico. Si estás en el 2, que es el amor propio, ves el 1 y ves el 2. Es matemático. Ahora bien, el 3 es el enamoramiento, que es, dado que me puedo empezar a ver a mí mismo, puedo ver al otro. Y dado que ese otro también se puede ver a sí mismo, pues ¿qué crees que pasa? Se enamoran. Es una cosa muy linda, es una cosa muy bonita. Y a la gente que le ha pasado, sobre todo en la adolescencia, que es cuando pasa más, pero pasa más adelante, recordará que basta literal con que veas a la persona 2 o 3 veces para que te enganches. Desde el alma. Y cuando estás enamorado, no neurotizado, si tú estás enamorado, el otro lo está. De eso no te quepa duda. Que lo nieguen o no se vean es otra cosa. Pero básicamente, hasta donde me ha tocado ver, a mis casi 36, sin que tenga toda la sabiduría del mundo, te puedo decir esto. Me voy autorizando a mí mismo para decir esto. Creo que si es enamoramiento, casi siempre es correspondido. Que no se concluya, que no pase el número 4, que te digo, que ya no lo tengo acá porque no es el tema principal, es otra cosa. Pero bueno, pues básicamente esa era la información que te quería dar el día de hoy. Creo que me he ido por otros atajos que no tenía yo planeados decir, pero básicamente eso, te digo, creo que he hablado mucho del primer punto, del 1, que es el amor romántico. El 2, que te decía, tienes que empezar a trabajar en ti. Pero insisto, trabájalo de verdad. Paga tiempo, paga dinero, paga esfuerzo para empezar a verte a ti, no a lo que te dijeron que tú eras. Insisto, lo hemos hablado desde el amor romántico, pero esto aplica para todo. Deja de ser lo que no eres. Pasa al amor propio y probablemente el enamoramiento comenzará a llegar a tu vida. 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, probablemente después pases al 4. Pero bueno, me parece que con esto es suficiente. He dicho cosas que no tenía planeadas y las que tenía planeadas no las he dicho. Así es el enamoramiento. Espero que te haya servido, que puedas hacer este trabajo para bien de ti y para bien
de la gente que quieres tener cerca de ti.